Muy buenas tardes, vecino de San Borja. Esta tarde tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre el pisco peruanidad. Y tenemos a un invitado, el doctor Ray Meloni. Ray, bienvenido a San Borja. Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación. Y gracias por invitarme para hablar de uno de los temas que más me fascina, ¿no? El pisco y el posicionamiento internacional y su defensa también. Excelente, mira, estamos en un lugar tan bonito, acá en el canal de Sulco, que estamos poniendo en valor en la Municipalidad de San Borja. Me va muy bien y la verdad te felicito por el trabajo. Qué bueno que estén trabajando para recuperar estas zonas en beneficio de todos los vecinos de San Borja y en beneficio de todos los vecinos en realidad de Lima, ¿no? Mucha gente viene por acá a pasear, a visitar, a caminar. Creo que es interesante. Mira, Ray, quiero comenzar con un poema de Luciano Reboredo sobre el pisco, ¿no? Por favor. Y dice lo siguiente: el pisco es una declaración de amor al Perú. El pisco es un vínculo con las raíces. Tiene alma de jarana y cuerpo de marinera. El pisco es un aristócrata que visita callejones y que regala su presencia seductora. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Qué un poema, ¿no? Luciano Reboredo. Y es cierto, ¿no? El vínculo lo tenemos. El vínculo del pisco es una manifestación de alguna manera de la llegada de los españoles, traen las uvas, el desarrollo del producto y la adecuación de las uvas a nuestro terruño y todo condensado en una botella, ¿no? Y la verdad es que es un poema que refleja, creo que todo lo que significa el pisco. Qué bonito. Bueno, mira, comencemos un poco con los españoles. El siglo XVI, presencia española en el Perú, y vienen los plantones de uvas. Y los españoles siembran los plantones porque, hombre, eran bebedores de vino, de buen vino, y también usaban el vino inclusive para la Santa Iglesia, ¿de acuerdo? Y para los bautismos. Entonces el vino era de mucha utilidad para ellos. En esa época, pues, efectivamente, la presencia de la iglesia era importante, no solamente en Europa, sino en todas las colonias europeas, ¿no? Lima, o finalmente el Virreinato del Perú, no ha sido, digamos, una excepción a ello, ¿no? Traen efectivamente la uva, empiezan a hacer vino, pongámoslo así, se tropiezan con el pisco, se enamoran del pisco y el pisco empieza a tomar y a abrirse un camino y un lugar, no solamente en el Perú, sino también en varias partes del mundo, ¿no? Pero es interesante señalar que en el siglo XVI y XVII comenzamos a ser grandes productores de vino primero, ¿no? Y las uvas, los plantones dieron muy bien en la zona de Ica, en el valle de Ica. Dicen que la presencia de la luz, que es una presencia especial, o sea, hay una serie de factores que se condicionan para determinar una muy buena calidad del vino en primer lugar, ¿no? De hecho, lo que dicen, y esto lo escuché alguna vez en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en Andalucía, España, que en realidad la uva sufre algo que se llama estrés hídrico, ¿ya? Que la uva concentra mucho más grado de azúcar y por ende el azúcar se convierte en alcohol en lugares donde no recibe tanta agua y segundo recibe mucha luminosidad, que son efectivamente lo que tú mencionas, las horas de luz que recibe el fruto durante el día. Y eso mira lo que pasa en Ica, es un clima sumamente interesante, ¿no? En Ica hay mucha luz, pero claro, por la mañana sale el sol, está muy frío y a partir de las 10 de la mañana empieza a calentar, ¿no? Entonces Ica pasa en la noche de tener 5 grados y en la mañana amanece 10, 12, 15 grados y luego hacia el mediodía tenemos 25, 28 grados, 30 grados, ¿no? Esos cambios bruscos de temperatura, siempre con la presencia del sol, hace que las uvas tengan esa concentración de azúcar y luego, obviamente, el rendimiento al momento de procesarlas, ¿no? Súper interesante. Miren, en el siglo XVIII pasa un hecho histórico que hay que tenerlo presente. Surgió o se expidió una prohibición, que yo le llamaría, esto fue una bendición. Una prohibición que fue una bendición. ¿Por qué?
porque España estaba muy celosa de la producción, de la gran producción de vino acá en Ica, en Perú. Entonces prohíben, ¿no?, producir vino. Entonces los productores dijeron, vamos a hacer el destilado de uva. ¿Qué te pareció esa prohibición que se convirtió en la bendición del Perú? Mira, es un reflejo de la realidad en el Perú, ¿no? Siempre como peruanos estamos tratando de buscar las cosas positivas en la adversidad, ¿no? En la adversidad siempre generamos una oportunidad y la aprovechamos. Esto no ha sido ajeno a aquello, ¿verdad? Se producía vino de muy buena calidad aquí por las uvas, en realidad. Uvas que ya eran criollas, ojo, vienen las uvas españolas, vienen las uvas europeas, se aclimatan al suelo peruano y obviamente desarrollan un producto ya distinto, con muy buena calidad. Y entonces, claro, el problema era un tema de impuestos también, ¿no? Porque aquí, que éramos colonia, producíamos mucho más barato que lo que se producía sin pagar impuestos en España. Entonces el rey lo que hace es prohibir la exportación de vino desde las colonias hacia la corona. Y ahí pues obviamente aprovechamos la oportunidad y decimos, ya que no podemos exportar, ya que no podemos producir, ¿qué hacemos con tanta cantidad de uva? ¿No? Y obviamente pasamos a hacer este destilado maravilloso que hoy día, como dices tú, producto de la prohibición, llegó la bendición, ¿no? Destilado de uva. El pisco es un destilado de uva. Mira, sabes que hay una gran discusión, ¿ya? Hay una gran discusión entre los propios productores en el Perú, ¿correcto? Hay un grupo de productores que dicen estamos frente a un destilado de vino, ¿ya? Y otros que dicen que estamos frente a un destilado de uva. Y esto es por la categoría o la jerarquía que tienen los destilados de fruta en el mundo versus los destilados de vino. Cuando hablamos de un destilado de vino, estamos hablando de un brandy, estamos hablando de un coñac, ¿correcto? Estamos hablando de un armagnac. Mientras que cuando hablamos de destilados de fruta, de alguna manera estamos hablando de destilados, por ejemplo, de membrillo, de melocotón, de sidra, ¿no? Pues algunos productores en el Perú les interesa que compitamos en esas grandes ligas y por eso prefieren llamarle aguardiente de vino al pisco. Lo cierto es que somos un aguardiente de uva, eso está bastante claro. En la clasificación internacional es difícil ponerlo porque en realidad en la Unión Europea no hay la clasificación de aguardiente de uva. Hay aguardiente de vino y aguardiente de fruta. Los aguardientes de fruta están un poco más degradados, efectivamente, Ajá, que los aguardientes de vino que están más posicionados. Pero somos un producto auténtico, ¿no? Somos un producto único a nivel mundial y somos un aguardiente de uva, ¿no? Eso está claro y hay que mencionarlo, ¿no? Mira, Cieza de León, Pedro Cieza de León, en 1548, hablaba de los plantones de la uva. Y el Inca Garcilaso de la Vega, digamos, en sus comentarios reales, habla sobre el valle de Pisco, el río Pisco. Pisco es una palabra que viene del quechua, que significa, mejor dicho, es el piscuy. La palabra en quechua es el piscuy, que se convierte en pisco, y que piscuy significa ave. Un ave que era muy abundante en la zona del puerto de Pisco, ¿no? Entonces, el nombre, ese destilado, digamos que es un destilado de uva, o digamos que es un destilado de vino, ok, ese es el tema de hoy. Pero, ¿cómo es que ese producto se adhiere justamente al nombre del piscuy o el pisco? Mira, es importante lo que mencionas, ¿no? Hay varias acepciones respecto del término pisco, que es el vocablo quechua en realidad. Es indiscutible que es exclusivamente peruano, ¿no? El origen del vocablo es quechua, aquí se hablaba quechua obviamente, y el pisco hacía referencia a esa zona, ¿correcto? En esa época en realidad los lugares no tenían nombres, sino que uno los describía de acuerdo con los que veía, ¿no? Estos eran los del valle, estos eran los del cerro, estos eran los de la playa, estos eran los piscos y se llamaba esa zona porque abundaban estas aves, ¿correcto? Y de alguna manera las culturas pre-incas incluso la denominan de esa manera. El término va cambiando de conceptos o de acepción porque el pisco pasa a ser ave, pero acuérdate que después hay un pueblo de alfareros también, Ajá, ¿no? de las botijas. Previa a la cultura pre-inca que elaboran estas botijas. Entonces, pisco también se hacía referencia, o ya pisco, llegan los españoles, rebautizan la ciudad y obviamente la castellanizan más que rebautizarla, era pisco y ellos pasan a llamarle pisco, ¿correcto? Pero pisco, pues hay referencias desde culturas pre-incas, valle, puerto, río, lugar, ¿no? Población,
indiscutiblemente peruanas, ¿no? Eso es importante, resaltar la fecha histórica es importante para construir el concepto de denominación de origen, porque vamos a ver ahora, Jorge, que cuando hablamos de una denominación de origen necesitamos un lugar geográfico. Todo empieza con un lugar geográfico, ¿no? Entonces es importante, cuando alguien discute el origen o la exclusividad del pisco a favor del Perú, hacer referencia a la existencia del lugar geográfico. Es un tema sumamente importante como lo relevas tú. Qué interesante. Pisco es Perú, pisco es peruanidad. Hacemos un corte y regresamos con el programa del pisco peruano. Ray, dicen que Ica es un suelo bendito. Ica, el sol, el puerto de Pisco, el río Pisco, los plantones de uva que llegaron de España. ¿Qué te trae esto al corazón? ¿Qué te trae a la mente? Mira, yo tengo unos gratos recuerdos de Ica, ¿ya? Porque tengo familia iqueña. Mi abuela, por parte de padre, es iqueña, en realidad es de Nazca. Y nosotros eventualmente con mi padre, me encantaba Ica, me llevaba a mí, pasaba digamos, en verano, casi 2 o 3 semanas en Ica, en una hacienda muy simpática que tiene mi familia allá. Y obviamente se respira, pues, en Ica se respira el tema del pisco, ¿no? O sea, desde muy jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todo el mundo celebra alrededor del pisco o todo el mundo celebra con pisco. Es una fiesta muy interesante y como dices tú, como leías el poema al principio de Luciano Reboreo, es el vínculo en realidad que de alguna manera ata a todos los peruanos, no solamente de los iqueños, ¿no? Sino a todos los peruanos alrededor de nuestra cultura y nuestras tradiciones, ¿no? ¿Tú sabes por qué se llama o por qué le llaman pisco acholado a un tipo de pisco? Me contaron la historia, ¿no? Que de repente es muy bonita, tú también la conoces, ¿no? Claro. Dicen pues que en realidad el patrón mandaba, el dueño de las haciendas, mandaba a producir, a cortar las uvas y a producir pisco. Y obviamente con lo que quedaba, ¿no? Le decía, cholo, prepárate tu pisco. Y entonces el cholo, que finalmente era el peón, pero no solamente era el peón, sino el que cortaba, el que cosechaba, sino también el cocinero, el que elaboraba el pisco, pues se utilizaba de alguna manera con lo que había quedado y mezclaba, ¿no? Un blend. Hacía un blend, pues claro. Despectivamente se llamó cholado acá y cuando te cuenta la historia, pues uno piensa que están elaborando esto con lo peor. No, mentira, porque el cocinero, que era que el cortaba y cocinaba, sabía que le iban a dejar esto y separaba la mejor parte. Como sabía que eso iba a quedar, él separaba la mejor parte y en el momento cuando el patrón le decía, cholo, ya prepárate tu pisco con lo que queda, obviamente agarraba la mejor parte y ensamblaba con esto que quedaba, que eran distintas variedades, y sacaba pues uno de los mejores piscos, ¿no? El acholado es un pisco extraordinario, ¿no? Claro. De las uvas uno consigue un producto espectacular. Me gusta mucho a mí el acholado. Hay una historia, me la contó el Cholo Matías y Cholo, te dedicamos este programa a ti. Por ti hemos aprendido a amar al pisco. Tu amigo Ray también. Ratifico el tema, Cholo. Un gran saludo. Entonces, él me contaba que en el año 75 hubo un problema, una crisis, ¿no? Porque ya prácticamente todo se había caído, la producción de piscos. Yo recordaba que había unos piscos fantasías, que eran unos piscos horrorosos, claro. Porque al día siguiente estabas como que medio muerto, porque eran hechos en base a azúcar, pero azúcar quemada. De la caña, ¿no? Entonces hubo un grupo que le llamaron FBI. ¿Tú sabes quiénes son los del FBI? A ver si me respondes, esta es la pregunta del $1.000.000. A ver, del FBI. No lo sé, me acuerdo de la historia, me han contado, pero ahorita cuenta tú la historia. Yo te la cuento. ¿Ya? La Federación de Bebedores de Pisco. Qué bueno. FBI, Federación de Bebedores de Pisco. Qué bueno. ¿De acuerdo? Ya. Y estaba el papá de Matías Grados, el Cholo Matías, porque el verdadero es el papá, ¿no? Sí, sí. Entonces, y tú sabes que la agencia americana, esto es lo curioso, les mandó una carta diciendo que ellos no podían utilizar, porque hicieron su asociación, claro. ese nombre del FBI, ¿no? Y como me decía el Cholo Matías, ¿no? La chapa era Federación de Borrachos Iqueños. Sí.
Muy simpática la anécdota. Sí, sí la había Muy, escuchado. muy simpática. Pero bueno, gracias a este movimiento también se logra rescatar, digamos, el pisco original y es la calidad del gran pisco que tenemos hoy. Ray, vayamos al tema de las denominaciones de origen, que es un tema muy importante que debemos de conocer. Denominación de origen. ¿Qué es una denominación de origen y qué denominación de origen tenemos en el Perú? Mira, la denominación de origen es un producto. Tenemos primero una zona geográfica, ¿listo? Una zona geográfica que es reconocida por el clima. Hablamos de Ica, hablamos del sur del Perú en el caso del pisco, ¿no? O el sur de Lima, si quieres. Entonces tienes una zona geográfica, tienes un producto con extraordinarias características por encima del promedio del mercado, que tiene estas características superiores, se deben al origen geográfico. Y tiene dos factores, confluyen dos factores para que este producto tenga características superiores. Uno que es el factor natural y otro que es el factor humano. En el factor natural tiene que ver la luminosidad, tiene que ver, por ejemplo, las precipitaciones pluviales, tiene que ver, por ejemplo, los suelos, ¿no? Son factores que incluyen o que influyen de forma determinada para la calidad del producto. Y además tienes el factor humano. El factor humano es el saber hacer, ¿listo? Está la tradición y la reputación, la forma en la cual hacemos los productos. Entonces, cuando hablamos del pisco, estamos hablando de una zona geográfica, pisco, ¿listo? Que aparece en el Perú en las cartografías desde 1400 por lo menos, ¿correcto? Que tiene estas características naturales privilegiadas, todo Ica tiene estas características que hablábamos al principio de la entrevista, y que le dan esto sumado a la tradición en la elaboración, utilizando el alambique, digamos, utilizando la falca y este proceso productivo que tiene más de 500 años, te da un producto donde confluyen esos dos factores, natural y humano, un producto con características superiores que le debe todas a la zona en la cual son producidas. Ojo, tenemos 10 denominaciones de origen en el Perú. Mira, ahí tengo una pregunta del millón. Este es un país con una biodiversidad riquísima. ¿Por qué tenemos solo 10? Payar de Ica, Loche de Lambayeque, Cerámica de Chulucanas, ahora está el Cafés. cacao de Amazonas, café de Machu Picchu, café de Villarrica, maca, Junín Paco. O sea, los contamos con las manos. Sí, sí, sí. Pero eso me llama la atención, maestro. ¿Por qué en un país con esta biodiversidad, digamos, tener, qué sé yo, 100 denominaciones de origen? Mira, tocas un tema sumamente relevante, ¿ya? El tema de la denominación de origen pasa por lo siguiente. Tienes que tener estas calidades, somos uno de los 10 países megadiversos en el Perú, tenemos una gran variedad de climas y de suelos, y es un territorio propenso para desarrollar denominaciones de origen. El tema es que las denominaciones de origen hay que reconocerlas, pero también hay que gestionarlas, ¿ya? Quien las reconoce es el Estado peruano, que es el titular, pero quien las gestiona, quien las lleva adelante, son los propios productores a través de un consejo regulador. Lo que le está faltando al Perú es este lado de acá, el lado de la gestión. Mira que el pisco es nuestra denominación de origen más emblemática, que duda cabe, y no tenemos un consejo regulador funcionando. O sea, ¿me entiendes? O sea, en Europa tú hablas pues de más de 2.500 denominaciones de origen, pero cada una tiene un consejo regulador. O sea, cada uno tiene una agrupación de productores que tiene una visión estratégica respecto al producto y sabe a dónde quiere llevarlo. Pero que además se dedica por la calidad del producto, por el posicionamiento del producto, por la defensa del producto, ¿no? Y por el marketing del producto. Eso no está sucediendo en el Perú. Entonces, la autoridad competente para el reconocimiento de las denominaciones de origen, que es el INDECOPI, dice, oye, tenemos 10, y de esas 10, tenemos una sola que tiene consejo regulador, ¿correcto? Y ese consejo regulador no funciona. Entonces, algo está pasando, ¿no? Tenemos los atributos para el reconocimiento de la denominación de origen y nos estamos quedando en el tema de gestión. Esa es la tarea pendiente, Jorge, a trabajar. Creo que ahí nos estamos quedando. Las condiciones climáticas, megadiversas, como mencionas tú, están. La calidad de los productos está. No, yo diría, no podemos tener 10. Debemos tener 100 denominaciones, por lo menos, ¿no? Uno va contando y sumando. Pero claro, la parte de la gestión, creo que ahí es un punto por todavía trabajar. Vamos a tener que hacer un corte, pero solo un comentario. Cuando viajas del Cusco a Bancay, hay una zona que huele a anís. O sea, pasas con el auto a velocidad y el olor a anís se te impregna, porque es una zona, y yo siempre dije, ¿y este anís por qué no es una...? Habrían que poner 100 ejemplos de esto, que los tenemos. Sí, por supuesto. Tenemos que hacer un nuevo corte, ya regresamos en busca de la memoria.
Amigos y amigas, seguimos con este tema tan bonito, tan peruano, tan de corazón nuestro, el pisco peruano, con el doctor Ray Meloni, un invitado de lujo en San Borja. Ray, vamos a hablar de la protección internacional. Ese es un tema que a mucha gente no le queda claro, el tema de que este famoso, hay veces, esta rivalidad con Chile, ¿no? Con nuestros hermanos chilenos, porque somos hermanos realmente, ¿no? Sí, pero mira, hay un tema de una rivalidad, pisco peruano, obviamente el pisco es peruano, pero también Chile ha hecho su pisco chileno. Cuéntanos la historia. a ver, lo que primero que hay que decir es que las denominaciones de origen, el pisco es una denominación de origen, tienen un sistema de protección a través de la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual o la propiedad industrial precisamente tienen un sistema de protección que es territorial. Esto quiere decir que yo puedo reconocer mis denominaciones de origen soberanamente, el Estado peruano reconoce sus denominaciones de origen, pero para que éstas tengan protección en otros países, tengo que tocar la puerta de los países, ¿listo? Ir y dejar mis solicitudes y proteger. Hay 3 sistemas para proteger las denominaciones de origen a nivel internacional. El primero es acuerdos o tratados de libre comercio. El Perú ha celebrado 22 tratados de libre comercio. ¿Listo? Va, intercambio de listas, negocia con el otro país y le dice, oye, acá tengo mi relación de denominaciones de origen. Entonces, por favor, reconócelas y el otro país hace lo propio, recíprocamente te entrega una relación, porque las denominaciones de origen no solamente son de esta parte del mundo. Hay que recordar que las denominaciones de origen nacen en Europa y de ahí se trasladan a todo el mundo. Nosotros hemos heredado el sistema, digamos, ¿no? Entonces, esa es una manera, a través de los tratados de libre comercio. La segunda es una negociación bilateral. Esto es, Perú, por ejemplo, no tiene un tratado de libre comercio con Cuba, pero tiene un tratado para la protección de denominaciones de origen recíproco. Perú ha reconocido las denominaciones de origen cubanas y Cuba ha reconocido nuestras denominaciones de origen. Y el tercer sistema, uno toca la puerta de las autoridades correspondientes a nivel internacional y lleva su solicitud y dice, por favor, protejan. Esos son los 3 lados. Hay que retroceder un poco. Es indiscutible el origen peruano del pisco. Eso nadie lo va a discutir. Eso lo hemos, ¿no?, demostrado esta tarde. Históricamente está señalado ahí, están los antecedentes. Y no es un chauvinismo, ¿no? Porque tengo muchos amigos chilenos. Digamos, esto es objetivo en realidad. Y vamos a hablar luego de la teoría de Chile, si quieres, ¿no? Que es importante, que somos grandes amigos, ya hay grandes relaciones comerciales entre Perú y Chile, pero que, digamos, acá hay un impasse que creo que está por definir y por solucionarse. Entonces, Chile empieza a negociar tratados de libre comercio antes que el Perú, ¿no? Cuando uno mira la política peruana en retrospectiva, cualquiera cuando ve la entrevista se va a dar cuenta qué estaba haciendo el Perú en los años 2000, ¿no? Estaba, digamos, algo convulsionado, mientras que Chile es un país elegible para celebrar tratados de libre comercio. Entonces Chile nos ha llevado 5 o 6 años, ese avance comercial que nos sacó Chile en un principio, era porque efectivamente ellos abrieron su mercado, digamos, mucho antes que nosotros, ¿no? 5 años o 6 años antes. Entonces Chile empieza a negociar tratados de libre comercio y ellos, de alguna manera, obtienen primero la protección del pisco a nivel internacional. Miren que empiezan negociando con México y a México le piden la protección del pisco. México, tequila. Sí. Entonces empiezan los mexicanos y le dicen, ok, listo, tengo un tratado comercial con ustedes, un tratado además con alcance político, y los chilenos le dicen, oye, tú reconóceme mi denominación de origen, y los chilenos dicen, ok, tú reconócemela. Se entera la Cancillería peruana en ese momento y hace una gestión ante México y le dice, a ver un momento, el pisco no es chileno. O sea, Chile quiere reconocerlo fuera de sus fronteras, pero el pisco no es chileno, el pisco es peruano. Y sustenta la petición, obviamente, de la Cancillería en los antecedentes históricos y tradicionales que tenemos nosotros, que en realidad son un montón, no son pocos, un montón, que además existen por todas partes, ¿no? Y México dice, ok, no me voy a comer un problema, vamos a reconocerle el pisco a Chile sin perjuicio de los derechos que puedan corresponderle al Perú. A Perú. ¿Correcto? Y ahí empieza el tema, porque claro, legalmente, Jorge, en ese momento, México no tenía ningún problema porque protegía el pisco a favor de Chile y decía, bueno, ok, lamentablemente el pisco no está reconocido a favor del Perú, entonces yo acá no puedo dejar de reconocer. Sin embargo, eran tan sólidos y son tan sólidos los argumentos peruanos que México tuvo que retroceder y le dijo a Chile, mira, no te puedo dar en exclusividad el pisco porque la verdad Perú me está demostrando que lo tiene. Pero vamos a seguir adelante, ¿correcto? Y vamos a tener de alguna manera nosotros ese tema, vamos a poner un paréntesis y ustedes en algún momento solucionarán el problema. Eso se ha venido repitiendo en varios países, ¿ya? Porque
repito, en los 2000 tempranos, Chile empieza con esa avanzada. Pero hoy en día, el Perú ha obtenido la protección del pisco pues, a nivel internacional, ¿no? Nosotros hemos utilizado el arreglo de Lisboa, por Tú has sido ejemplo. funcionario del Indecopi, yo Sí. te conocí a ti en Indecopi con Ivo Gaglufi, Sí, cuando por estábamos supuesto. con Castillejo en ITP, ahí conversamos. Así es. Pero ahí tengo una preocupación. A ver, yo quisiera, y te cuento porque en el 93 estuve en París con un grupo de latinoamericanos y fuimos a una, digamos, licorería en París y yo le dije, quiero vino francés. Entonces me dijo, mira, acá el vino francés es muy caro, me dijo. O sea, si quieres te doy uno, pero te cuesta tanto. Te voy a dar un buen vino que tiene un buen precio, pero es un buen vino. Me sacó un Casirol Diablo, vino chileno. Sí, ¿no? Estuve en una discoteca con un amigo, el 85, en Georgetown Street, y el mexicano dijo tequila. Y yo le dije al mozo, pisco, y me miró y me dijo, ¿qué es eso? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, qué sé yo, ir a Qatar en 5 años y pedir pisco peruano y me traen una botella de pisco. O en París, o en Madrid, o en Estocolmo, o qué sé yo, en Cape Town. Ok. ¿Por qué no tenemos esa capacidad, que sí hay que reconocerlo, lo tiene Chile, por ejemplo, que te pone vino, ¿no? Prácticamente ha copado los mercados y ha superado a los argentinos inclusive. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa, A maestro? ver, yo lo veo así, ¿no? Digamos, no necesariamente está coordinada la parte de la defensa y la protección del pisco, la parte jurídica, si quieren, con la parte comercial. ¿Listo? Por un lado, camina el Indecopi, camina la Cancillería, camina el Mincetur para obtener la protección del pisco a nivel internacional y no necesariamente están en contacto con los productores. Lo que te quiero decir es que se ganan varias batallas, se ganan varios territorios, pero no se ocupa el territorio. ¿Ya? El Perú ha obtenido la protección del pisco en la India, por ejemplo. Es importante, De un mercado de 1.000 pero claro, millones. enorme. Entonces, todos nos llenamos de orgullo. Claro, la pregunta es, ¿cuántos productores están exportando a la India? La respuesta es ninguno, ¿no? Entonces, lo que habría que ver, porque los recursos no son muchos, en realidad los recursos son escasos, y habría que concentrar, y el trabajo debería ser coordinado, ¿no? La parte de la defensa internacional con la parte comercial para que llegue donde tenga que llegar. Ahora, en Chile, ¿qué hacen? Tienen 2 empresas, 2 grandes cooperativas que producen pisco y agrupan a todos. Lo que yo sugiero que hagamos acá los productores es desarrollar 2 grandes marcas colectivas que agrupen a muchos productores y tratemos de posicionar la categoría pisco a nivel internacional a través de estas 2 grandes marcas. De pequeños productores, porque claro, hay grandes productores en el Perú, hay 4 o 5, en la Sociedad Nacional de Industrias hay 10 productores que concentran el 70% de la producción de pisco. El otro 30% está atomizado y dividido entre 1000 marcas más o menos. Entonces, de esas 1000 marcas podríamos tener pues 2 o 3 marcas colectivas muy fuertes que ayuden a, digamos, hacer un conglomerado, una cooperativa y que se pueda exportar. Como al Café nivel. Valdés en Como Colombia. Juan Valdés, por ejemplo, es un buenísimo ejemplo, ¿no? 5.000 productores creo que reúnen. 500.000 productores, 500.000 caficultores. 500.000 millón. Qué Medio bárbaro. millón. Estamos hablando acá nosotros 1000 marcas, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer, creo que es lo que toca hacer, ¿no? Es el siguiente paso. Bueno, el programa está llegando al final y yo quiero despedirme con algo y que les quiero contar que el pisco también está vinculado a los caballos, Interesante. al caballo peruano del Paso. Tú vas a Ica, te vas a despedir, ya tomaste tus pisquitos, ya estás bastante contento y tú, digamos, el comensal, el que te ha invitado, te va a decir, tómate la del estribo. ¿Sabes qué significa tómate la del estribo? Cuéntanos. La última. La última, para irse. La última. ¿Por qué? Porque claro, en aquella época iban a caballo, ¿no? Y se estaba yendo ya el caballero subiendo al caballo, pisando el estribo, y te decía, tómate la del estribo, la última. Y se toma la Para última. despedirse. Bueno, Ray, muchísimas gracias. San Borja es Perú y el pisco es peruano. Hasta la próxima en Busca de la Memoria.